El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, empezando en su versículo 11 hasta el 17, y dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esa palabra tuya, Señor, que la podemos tener y leer hoy en día y descubrir tantas cosas preciosas para nuestras vidas. Al descubrir, Señor, lo que tú has hecho en el pasado y sabiendo que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Gracias por esa palabra, Señor, que también motiva nuestra fe, como para creerte a ti por cualquier necesidad que podamos tener en nuestras vidas. Te pido, Dios, que tú despiertes en cada uno aquí al escuchar, Señor, mi voz, esa fe, esa capacidad de creerte a ti, porque tú sí quieres bendecir en gran manera. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Tenemos aquí registrada esta historia donde Jesús de una sola vez sanó a 10 leprosos. El Señor Jesucristo en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo muestra sanando en varias ocasiones a leprosos. Y la lepra en aquel entonces, en ese momento, en ese día, era la enfermedad más temida, era la enfermedad más que causaba más terror en la gente, decir que alguien tenía lepra. Y hoy en día, pues la lepra no tiene el mismo sentido. Incluso aquí en México hay cierto tipo de lepra que no es exactamente igual al que hay en el Medio Oriente, y no es tan devastador y sobre todo fatal como era en el pasado la lepra, y sobre todo en tiempos del Señor Jesucristo. Sin embargo, es de lo que el Señor Jesús en efecto está haciendo y dándote a entender a ti y a mí en este día, que no importa la enfermedad más terrible que puede causar, o la situación o el problema, el peor tipo de problema que hay, Dios, Él se encarga de cualquier situación. Un aplauso fuerte para el Señor. Nadie tiene que pensar que tal vez el caso de ellos o el problema de ellos es imposible, o como que Dios tal vez no puede. Déjeme decirte, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él no anda sanando solo resfriados. Él sana hasta lo peor que puede haber, porque Él sigue siendo el Dios de la gloria. Aleluya. Este es el único lugar en los evangelios donde nos da esta historia de estos 10 hombres que se acercaron al Señor Jesucristo, teniendo los 10 la misma enfermedad. Y la lepra sí era una enfermedad bastante conocida, común, incluso pudiera decir, en el tiempo del Señor Jesús. Y aquí nos da una descripción dramática y a la vez pudiera decir pintoresca de estos 10 leprosos. La lepra era una enfermedad terrible.
En aquel entonces no había esperanza de ser sanado. Cuando alguien era declarado leproso, era una sentencia de muerte. Era en efecto decir que solo en cuestión de tiempo se iba a morir. Como regla general, cuando una persona era declarada leprosa, lo más que duraban eran de 1 año a 1 año y medio, y muy a menudo hasta menos tiempo que ese, porque precisamente como toda enfermedad, la lepra todavía es más afectada en ese sentido. Toda enfermedad siempre prospera o crece o avanza más rápido cuando hay estrés, cuando hay agonía, cuando hay aflicción. Y cuando una persona está enferma, pues la misma enfermedad causa que se sienta todavía más afligida la persona. Eso ocurre, por ejemplo, con el cáncer. Se sabe que el cáncer, cuanto más estresada se sienta una persona, con más velocidad va a avanzar esa enfermedad en el cuerpo de esa persona. Y así era la lepra. Y en aquel entonces, vuelvo a repetir, no había esperanza de ser sanado. Incluso en el pasado solo había un caso que se conocía, donde Dios había sanado a alguien de la lepra, y fue Naamán, que precisamente ni era judío, sino que era un general del ejército sirio. Y es el único caso en todo el Antiguo Testamento que menciona a alguien siendo sanado de esa enfermedad de la lepra. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en 3 años y medio, Él hizo que la lepra dejara de ser un espanto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para todo aquel que lograba llegar hasta donde estaba Jesús, esa persona podía saber que iba a ser sanado de esa enfermedad. Una enfermedad que no solamente era fatal, o sea, una enfermedad que no solamente iba a causar la muerte, sino también que causaba deformidades físicas que eran terribles, grotescas y desastrosas. Cuando una persona era contagiada de la lepra, no solo era el hecho que iba a morir, sino los efectos tan horribles que iba causando la lepra. La lepra empieza en cualquier parte del cuerpo y no respeta a ancianos, jóvenes o niños, porque si una persona es contaminada o contagiada con esa enfermedad, pues sencillamente va a trabajar en ese cuerpo. Pero empieza como una mancha o a veces como si fuera la picadura de un insecto, y entonces empieza a avanzar y va creciendo, y lo que hace es que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, en el sentido que la persona pierde su sentido del tacto. Entonces no se da cuenta, no siente si se quema la mano, por ejemplo, o si se golpea el pie y se puede arrancar hasta un dedo del pie, ni se da cuenta, no hay dolor, o sea, disminuye el dolor, y déjeme decirte que el dolor es una bendición. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? Pues te puede salvar la vida. Si uno no siente algo, pues se va a quemar toda la mano, pero nada más siente el dolorcito y retira la mano rápido y se salva la mano. Cuando dice gloria a Dios. Aunque claro, el más mínimo dolor, ya la gente quiere estar haciéndolo desaparecer con alguna medicina, algún analgésico o algún medicamento, pero el dolor es una bendición. Aleluya. Y sobre todo en el caso de los leprosos, el dolor era una bendición, porque sin él ellos no se daban cuenta, podían estar dormidos y tal vez algo pasarle y podían perder el pie. Y si la lepra ya había avanzado hasta ese lugar, no se daban cuenta, y consecuentemente no solo el hecho que no lo sentían, sino que podían sangrarse y terminar sencillamente muriendo de un ensangrado incontrolable. Pero como regla general, la lepra empezaba a aparecer en las extremidades, sean las manos o los pies, porque son las áreas de mayor contacto. Y cuando alguien tocaba algo o alguien que tenía esa enfermedad,
Entonces, allí era donde empezaba a brotar, y si se trataba de las manos, pues todos, aún inconscientemente, las manos siempre las llevamos a la cara, siempre o comiendo o sintiendo la necesidad de rascarse o tocarse, y entonces no tardaba mucho y la lepra empezaba a aparecer en el rostro. Por mucho cuidado que la persona intentara de utilizar y mantener, casi siempre la lepra también terminaba en la cara, y como consecuencia de eso, eventualmente se le podía caer la nariz, se le caía una oreja o ambas orejas, o se formaba una llaga abierta grande. O sea que la persona moría no solo con la idea, pues el espanto de morir, sino su cuerpo completamente deforme, deteriorado. Y era una enfermedad muy contagiosa, de la que Dios había mandado que cuando alguien era declarado ser leproso, tenía que quedarse en un campamento especial para leprosos, y de ahí supuestamente no podía ni debía salir, ya no más pudiendo mezclarse entre la gente, y mucho menos sus seres queridos, porque los exponía a ser contaminados con esa enfermedad. Pero al estar en el campamento de los leprosos, sí podía sentir cierta compañía y afinidad con otros que tenían la misma enfermedad, pero veía a otros en estados más avanzados de lepra, también escuchando sus historias tristes de las cosas que ocurrían por causa de esa enfermedad en las vidas de sus familias. Y sin duda estos 10 leprosos, imagínate, 10 leprosos. Déjeme decirte, Dios no tiene que sanar uno a la vez. Él quiere sanar todos a la vez. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Y si Él sanó estos 10 leprosos en un solo gesto o en un solo mandato, Él también hoy puede sanar no solo a 10 que tengan una misma enfermedad, sino sanar a todos. La Biblia dice, por lo menos 5 veces en los evangelios, que Jesús sanaba a todos. Amén. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El único que espera es que tú le creas a Él. Y cuando Él te diga, ven, tú vas a ser beneficiado con su poder. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y estos 10 leprosos, el hecho que ellos estaban juntos, pues puede indicar una de varias cosas. Tal vez eran parte de un campamento de leprosos, que juntos decidieron buscarlo al Señor Jesús. Incluso puede ser que Jesús hasta conscientemente pasó cerca de ese campamento de leprosos, sabiendo que ahí estaba esa gente con tanta necesidad, y que ellos tuvieron la oportunidad de clamarle a Él y recibir su sanidad. Por otro lado, también sencillamente puede ser que los 10 leprosos se habían juntado para hacerse compañía el uno al otro y para protegerse el uno al otro, porque los leprosos eran atacados por la gente. Si ellos se movían entre la sociedad y salían a caminar por las calles o aún en el campo, si alguien se daba cuenta que eran leprosos, y rápido sí podían distinguirlos, porque casi siempre andaban con vendas en las manos, en el rostro, en los pies. Entonces la gente empezaba a tirarles piedras, o darles con palos, o echarles a los perros, porque querían que se mantuvieran en el campamento de los leprosos, y aún tenían que estar constantemente anunciando a la gente y gritando inmundo, 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 para dar lugar a que las personas se apartaran y así no peligrara la salud de ellos. Y tal vez juntos estos 10 leprosos sentían que podrían defenderse mejor de los temores, los ataques, de las inconsideraciones de la gente, o aún tal vez lograr que les dieran de comer.
porque si tal vez traían comida a uno de los 10, algún ser querido, pues tal vez habría suficiente para repartir, o tal vez algún familiar, sabiendo que no estaba solo su familiar leproso, traían también comida para los demás. A la vez entre todos estarían mejor conectados, no solo para comida, sino para noticias por medio de las diferentes amistades y familiares. Según cuentan y varios escritores de esas épocas, que cuando alguien era declarado leproso, prácticamente era una muerte en vida, lo abandonaban, sentían de que ya de nada valía seguir tratando a esa persona. Incluso muchas veces, estando aún vivo, empezaban a pelearse los familiares, los hijos, las propiedades, hasta a veces hasta la esposa o el esposo, antes que muriera el leproso, ya se estaban casando con otra persona porque sentían que prácticamente ya estaban muertos. Y me imagino que estos 10 juntos se hacían compañía el uno con el otro, se animaban el uno con el otro. Es interesante notar que de los 10, uno era samaritano. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Sin embargo, es interesante observar esto. Y ocurre frecuentemente que en circunstancias normales tal vez no tendrían nada que ver con ese samaritano, pero en el dolor y la angustia estaban dispuestos a tener amistad. ¿Cuántas veces un desastre hace que vecinos se hablen? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay un temblor de tierra y de repente se saludan los vecinos. Cuando están saliendo del edificio y comentan, dicen algo. Ah, tú eres mi vecino, guapo. Pues te he visto en otro lugar, pero no sabía que vivías aquí. Aleluya. Pero sobre todo cuando hay una amenaza común, cuando hay algo, una situación de dolor, de angustia, de pérdida que afecta a personas, las enemistades frecuentemente desaparecen, aunque sea por un corto tiempo. Y en el caso de estos 10 hombres, como que habían logrado establecer un sentir de comunidad, un sentir de armonía entre ellos. Y sin duda empezaron a escuchar acerca de la fama de Jesús y cómo Él había sanado a otros leprosos. Por lo tanto, cuando Jesús pasa cerca de donde estaban, aleluya, decidieron buscarlo a Él. Y aquí llama la atención cómo estos 10 leprosos se acercan al Señor Jesucristo, aleluya. Es de observar que eran personas respetuosas, porque la Biblia dice que se pararon de lejos. O sea que ellos tenían una necesidad grave. Ellos tenían una necesidad de vida o muerte. Y también sabían que Jesús los podía sanar. Sin embargo, a la vez no querían causar un alboroto, gloria a Dios, ni tampoco querían imponerse. Ellos sabían si los 10 se acercaran al Señor Jesús, aunque había una gran multitud, tal vez entre todos empezarían a tirarles piedras o darles con palos, o aún capaz que alguno de ellos podría morir a consecuencia de alguna herida que le podrían hacer. Pero dice la Biblia que se pararon de lejos, aleluya, gloria a Dios. Y aunque se pararon de lejos, no era porque ellos no estaban convencidos que Jesús los podía sanar, sino que es muy evidente que ellos sí creían que Jesús los podía sanar. Incluso su fe era más grande que la de muchos, porque ellos pensaban: Jesús hasta de lejos nos puede sanar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, en este momento Jesús aún está interesado en los que se paran de lejos. Tal vez sienten que no son dignos de acercarse mucho al Señor, pero Jesús todavía los ama, todavía está interesado, y su poder puede alcanzar y abarcar hasta donde sea. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre.
Y la Biblia dice que alzaron la voz diciendo, o sea que no era uno, no eran dos, no eran tres. Aparentemente los 10 empezaron juntos en coro a clamar y decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué palabras realmente tan conmovedoras. Estaban respetuosamente reconociendo que Jesús era un maestro. O sea que Él sí tenía la capacidad de ayudarles, de socorrerles, de sanarles. Aleluya. Estaban pidiendo que Él tuviera misericordia de ellos. Yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, cuántas veces cuando alguien se acerca a Dios con una necesidad, creen que Dios está obligado a contestar. Como que Dios les debe algo. Como que Dios a fuerzas tiene que hacer lo que ellos están mandando. Pero déjeme decirte que solo por la gracia y misericordia de Dios que nosotros recibimos cualquier beneficio que Él tenga para nuestra vida. Porque Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando nosotros reconocemos eso, aleluya, entonces Él va a ser más propenso en bendecir. Otro aplauso fuerte para el Señor Jesucristo. Aleluya. Yo me imagino los comentarios entre ellos. Tal vez ellos estarían hablando antes entre ellos, tal vez diciendo: ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a acercarnos a Jesús? ¿Será cierto de que Él puede sanar? Tal vez se sintieron algo desilusionados. Cuando Jesús miró hacia ellos, porque la Biblia dice que Jesús, cuando los vio, o sea que sí lograron llamar la atención de Jesús. Y cuando Él los vio, ahora como Dios, Él sabía la situación que estaba pasando con ellos. Pero hubo un momento donde evidentemente Jesús se dio la vuelta y los miró, los vio. Y nada más les dio una palabra. Solamente les dijo: id y mostraos a el sacerdote. Y mostraos a los sacerdotes. Él no les prometió nada. Él no les dijo que si iban a mostrarse a los sacerdotes iban a ser sanados. Él no les dijo: mire, ahorita van a quedar sanados y créanme que mientras van para allá van a quedar completamente sanos. No, Él nada más los probó su fe. Él dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Aleluya. Fue lo único que dijo. Gloria a Dios. Ahora, yo me imagino que ellos tal vez empezaron a comentar el uno con el otro. Aleluya. Bueno, tal vez alguno diría: ¿cómo vamos a ir al sacerdote si todavía estamos leprosos? Porque la Biblia dice que mientras iban, ellos no fueron sanados en el momento, sino que solo fue cuando empezaron a encaminarse hacia los sacerdotes que la sanidad empezó a obrar en ellos. Esa palabra dependía que obedecieran la condición que Jesús había establecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tal vez alguno diría: ¿cómo vamos a ir al sacerdote si todavía no estamos sanados? Gloria a Dios. Tal vez algún otro le diría: mira, no hizo nada. No hizo nada, mire, nos ignoró. Sencillamente pasó de largo. De lejos nada más dijo que nos fuéramos a mostrar a los sacerdotes. ¿Será que Jesús no se dio cuenta? Yo me imagino que tal vez alguno diría: mire, como que se olvidó. Como que se olvidó. Nos iba a sanar, pero se le pasó por alto y no dio la palabra, no vino a poner la mano sobre nosotros, no vino a hacer algo, no envió a algún discípulo que se acercara. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que Jesús no se dio cuenta que se olvidó de sanarnos? ¿Que nos envió nada más a que nos presentáramos allá? ¿O yo creo que se equivocó?
Y tal vez alguno diría, no te dije que todo era cuento. No te dije que la gente habla mucho de él, pero no es para tanto. Resulta que no es como están diciendo. El león no es como lo pintan. Pero me imagino que tal vez alguno se acordaría de la historia de Naamán. Lo más probable que sí, por ser un leproso famoso que fue sanado. Y que él tuvo que obedecer algo que parecía ilógico para ser sanado. Él no fue sanado parado enfrente de la casa del varón de Dios, del profeta Eliseo. Ni tampoco salió el profeta Eliseo para poner las manos encima. Incluso ni se mostró, sino que envió nada más a su siervo a decirle, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y solo fue cuando obedeció que fue sanado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y tal vez alguno se acordaría de esa historia y tal vez diría, mira, no olvidemos, Naamán no fue sanado al momento. Naamán, hasta que no se metió a las aguas, y déjeme decirte, no fue la primera, segunda, tercera, cuarta, ni quinta, ni sexta vez que fue sanado Naamán. Naamán solo fue sanado cuando se zambulló la 7ª vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es solo cuando cumplimos al 100% lo que Dios ha dicho que recibiremos lo que Él ha prometido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero me imagino que en algún momento alguno diría, bueno, si Él dijo que fuéramos, ¿por qué no vamos? Yo voy. Yo sí voy a hacer lo que Él dijo. Tal vez Él va a estar allá. Tal vez se va a adelantar. Tal vez allá es donde nos va a sanar. Tal vez allá es donde nos va a esperar. ¿Sí me estoy explicando? Alguno diría, mejor nos vamos. Aleluya. Esto logró, sin duda logró convencerlos a los demás. Y empezaron a caminar. Y la Biblia dice, y aconteció. Sí, aconteció. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que mientras iban, fueron limpiados. Ahora la Biblia no dice si fue en los primeros 10 metros, o si tuvieron que caminar 1 kilómetro, o si tuvieron que caminar 5 kilómetros, o si fue después de 10 kilómetros. Pero mientras iban obedeciendo y haciendo lo que Jesús les había mandado, empezaron a ver los efectos de su palabra. Oh, la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que si Él mandó algo, ellos podían saber que se iba a cumplir. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Eso es fe. Eso es fe. Porque la Biblia dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuidado, cuando tú empiezas a actuar como que si lo prometido ya lo has logrado, entonces Dios empieza a bendecir. Él empieza a obrar. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces gente viene aquí al culto y se ora por ellos aquí? Y tal vez aquí mismo no sintieron nada, hasta salieron diciendo, miren, nada. Yo ya he ido a otros lugares y nada. Pero puede ser que la mañana siguiente amanecieron sanos. O que ya cuando llegaron a su casa ya empezaron a notar cambios. La Biblia no nos dice si estos hombres fueron sanados de un solo golpe y que de repente en un instante se vieron sanados, o si fue algo gradual, si fue algo progresivo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Que mientras iban caminando, a medida que iban avanzando, pues iban mejorando y iba sanando más y más.
Pero lo cierto es que mientras iban hacia el sacerdote que había ordenado Jesús que así hicieran, entonces iba a haber la sanidad. Pero si ellos se hubieran ido en otro rumbo, la palabra ya no iba a funcionar de la misma manera, porque nosotros tenemos que obedecer tal y como Dios lo ha mandado en su palabra. Si tú quieres los resultados, es mejor que obedezcas. ¡A su nombre! ¡A su nombre! No sé cómo fueron dándose cuenta. Espero que el Señor nos muestre el video cuando lleguemos a la gloria. Y creo que será mucho mejor que cualquier producción de Hollywood. Aleluya. No sé cómo fueron dándose cuenta o a qué hora descubrieron que estaban sanados. O si fue instantáneo o si fue gradual. Pero me imagino, de repente, aleluya. Porque sin duda entre ellos algunos estarían en estados más avanzados de esa enfermedad. Tal vez ya habría alguno de ellos que ya no tenía un pie y necesitaba la ayuda de un bastón, o que alguien también lo estuviera echando una mano. Tal vez alguno ya se le había caído la mano, a otro tal vez la nariz o una oreja, o tal vez tenía una llaga abierta, bien fea en su rostro, o tal vez en la espalda, en el pecho, quién sabe, porque esa enfermedad afecta cualquier parte del cuerpo. Aleluya. Pero de repente tal vez uno le diría a otro: oye Juan, tu nariz, ya tienes la nariz, oye Juan. Y cuando se tocó, wow, ya la nariz, que ya no la tenía. Pero tu mano, mira tu mano, ahí está tu mano. El otro, wow, ahora estoy caminando con mi pie. Este pie que ya había desaparecido, ya lo tengo bueno. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y cuando se empezaron a mirar, aleluya, ellos iban siendo sanados mientras iban. Y en algún momento empezarían a gritar: estoy sanado, estoy sanado, Jesús me ha sanado. Aleluya. Puede ser que ni llegaron al sacerdote. En el camino se dieron vuelta, cada quien agarró por su camino para regresar a su casa y ver a sus seres queridos y contarles lo que Jesús había hecho. Pero todo ocurrió mientras iba. Yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, todavía hoy ocurre igual. No importa cuál sea tu condición, tu necesidad, sino que cuando oyes el mandato de Dios y parece insignificante, incapaz de hacer algo, y que no, mira, ya no ocurrió nada. Mira, hasta bajaron de la plataforma y oraron por mí. Hasta oraron por mí 2 o 3. Y me dijeron que creyera y confiara en Dios, pero mire, nada. Pero debes obedecer, porque el obedecer su palabra se cumplirá en ti mientras vas y sigues caminando, creyendo. Porque en el camino irás recibiendo su bendición. Jesús dijo en Marcos, el capítulo 16: estas señales seguirán a los que creen. El Dios seguirán a los que creen. Él no tiene nada para el que dice: no creo hasta que veo. El principio bíblico es que hay que creerle a Él primero. Hay que poner en práctica lo que Él manda y dice, y Él entonces se sentirá comprometido contigo para darte lo que necesitas y deseas de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el que dice: no, yo no creo hasta que veo, para él no hay nada. Repito, para él o ella no hay nada, porque eso no es fe. Eso es decir, a ver si Dios va a hacer lo que yo digo. A ver si Él lo va a hacer como yo he mandado, como yo creo que se debe hacer. Pues resulta que tú no eres el que mandas. El que manda es Él. El que manda es Él. El que manda es Él. Y si tú quieres sus bendiciones, es lo mejor que lo obedezcas y te sometas a Él. Ahora
que Dios no dice. Sí, están dispuestos a caminar toda la calzada de Guadalupe, hasta de rodillas, y Dios nunca dijo que hicieras eso. ¿Sí me estoy explicando aquí? O que le dijeron, mire, ve y haz tal o cual cosa. Habla Dios. Se me viene a la mente esta semana, alguien me dijo a mí, sabe, pastor, no fue de la congregación B, para que no estén pensando mal, pero sí se me viene a la mente, todavía me río. Le dijeron, mire, pastor, le voy a decir cómo se va a curar usted de esa rodilla. Pues gracias a Dios, Dios me está sanando. Él va avanzando en el nombre de Jesús. Y creo que subir y bajar esas gradas, tal vez Dios hizo que todo esto ocurriera nada más para que yo tuviera una buena terapia. No estaba pensando en usted, nada más estaba pensando en mí. Pero esta persona me dijo, pastor, mire, le voy a decir, como usted consigue una marihuana, mézclela con alcohol y se la unta allí. Y dije, Dios mío, yo nunca pensé que me iban a ofrecer marihuana. La primera vez en mi vida que alguien me dijo a mí, con marihuana se va a curar. Pues yo no sé si sea cierto o no, pero yo no voy a comprar marihuana. Imagínense, yo voy a pedir marihuana y voy a decir, mire, ya el pastor es marihuano. Pero a lo que voy es que la gente está dispuesta a hacer lo que sea, pero no lo que Dios dice. Lo que hay que hacer es lo que Dios dice. ¿Qué importa que dijo fulano, sutano, mengano? ¿Qué es lo que Dios dice? Y fueron sanados. Sin embargo, la historia termina en una nota agridulce, porque la Biblia dice que de todos los 10, solo uno regresó al CP. De todos ellos, solo uno se acordó de Jesús. No sé si esto represente un porcentaje, probablemente hasta es alto, pero solo uno demostró su gratitud y lo fue a buscar a Jesús. Y por hacerlo, este recibió mucho, mucho, mucho más. Porque este no solo fue sanado, sino que este fue salvado. Una gran diferencia, mi hermano, hermana, amigo, amiga. Porque dice la Biblia que cuando este vino, y dice la Biblia que lo que él venía, se postró a sus pies y le adoró. Aleluya. Dice la Biblia que lo que él venía glorificando a Dios. Y luego dice, y se postró a sus pies. ¿A los pies de quién se postró? De Jesús. Pero él también se dio cuenta que Jesús era Dios. ¿Eso me estoy explicando aquí? Ese hombre tuvo una revelación que Jesús no era un profeta más. Él no era un sanador más. Él era el Dios de la gloria manifestado en carne. Y él venía alabando, glorificando a Dios. Y cuando se acerca a Jesús, se tira a sus pies. Para él, Jesús era Dios. Y él sigue siendo Dios. A su nombre. Él lo reconoció como Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando él llegó, cuando Jesús preguntó, ¿no eran 9? No eran 10 los que fueron sanados. Y los otros 9. Dice la Biblia que Jesús estuvo molesto. Si tú no estás agradecido con lo que Dios hace por ti, Dios se molesta. Repito, Dios se molesta. Él no solo te ignora, Él se molesta. ¿Y sabes qué? Todos los que estamos aquí, todos hermanos, nosotros no le debemos mucho a Dios, a Él le debemos todo. Y por eso debemos estar agradecidos con Él. Aleluya. Y cuando este hombre por fin llega y está postrado ante Jesús, después de que Jesús preguntó, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Jesús le dice a este samaritano, este era el extranjero,
que ni estaba cerca de sus familiares. Y él viene. Y Jesús lo mira y le dice, tu fe te ha salvado. Ojo, este hombre, él no solo quedó sanado, él quedó salvado. O sea que él logró con ese acto de agradecimiento y demostrar su gratitud a Jesús, él logró más que sanidad. Él logró algo que vale más que cualquier sanidad. Es la salvación. Porque ¿de qué vale llegar al infierno con un cuerpo sano? Repito, ¿de qué vale llegar al infierno con un cuerpo sano? Es mejor llegar al cielo con un cuerpo enfermo en ese caso. Pero lo bueno es que Dios sana y salva. Él sana y salva. A su nombre. Aleluya. Dios tiene algo mucho más para los que verdaderamente están agradecidos con Él y lo quieren demostrar. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús,